Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Arnaldo Hurtado y esto es 100% en equilibrio. Bienvenidos sean todos ustedes al programa. El día de hoy se adelantó una hora casualmente por el tema del fútbol. Así que vamos a intentar calzar en este horario por el día de hoy. El tema de hoy es un tema muy interesante. El tema de hoy se trata de la hepatitis, esta enfermedad crónica tan importante y tan presente en la población, que mucha gente la puede tener o no. Vamos a hablar el día de hoy de este tema. En minutos vamos a tener como invitado al doctor Fernando Salazar. Él es gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma, quien nos va a ampliar un poquito el tema acerca de estos tipos de hepatitis, ¿no? Esta enfermedad del hígado que es tan frecuente y que va desde niños hasta adultos. Justamente tengo una nota de prensa aquí que va a haber de hecho hubo un congreso de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, ¿no? Que fue del 5 al 7 de septiembre. Entonces, a raíz de esto hay nuevas noticias, hay nuevos tratamientos que podrían ser empleados en cierto tipo de pacientes que podríamos aprovechar esta información. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes alguna vez han tenido alguna enfermedad hepática. Ya saben que pueden llamarnos a nuestros teléfonos de cabina al 225-3344 o al 224-2363. Estamos el día de hoy hablando de la hepatitis, y para aquellas personas que nos llamen van a hacerse acreedores a productos Laibe. Así que ya saben, pueden llamar. Más bien voy a pedirle a mi programador si me puede poner un poquito de musiquita de fondo para poder estar más ameno con esto. Bueno, ¿a qué le llamamos la hepatitis en realidad? La hepatitis es una enfermedad propia del hígado. El hígado es un órgano, ¿no?, muy noble, en realidad, que tiene como función básicamente una función de filtrado y de limpieza de muchas toxinas. En el hígado se produce cierta cantidad de colesterol, se producen ciertas enzimas, se produce la bilirrubina, ¿no?, que es importante para desdoblar las grasas, ¿no? El hígado produce esta bilirrubina y esta bilirrubina finalmente llega a la vesícula, y en la vesícula, ahí está la musiquita, gracias. Y en la vesícula, este órgano es un órgano en realidad colector. Quiere decir que guarda esta bilirrubina, ¿no?, para el momento en el que se va a necesitar, justamente cuando uno ingiere grasas. Entonces, en ocasiones, cuando las personas consumen demasiadas grasas, esta vesícula se inflama y produce piedras. Y estas piedras son las famosas piedras de vesícula, que hacen que el dolor sea intenso y que finalmente todo este proceso termine pues en una cirugía, ¿no? Entonces, todas estas funciones del hígado son importantes. Y el hígado en realidad es un órgano bastante noble, porque no da mayores síntomas ni mayores problemas hasta que tiene bastante comprometida su salud. Entonces, este órgano está susceptible de sufrir cierto tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades virales, en este caso las hepatitis, básicamente cuando son enfermedades de origen viral, pues tenemos la hepatitis A, la hepatitis B, hay hepatitis C también, hay hepatitis D, E, y hasta donde entendido había esta hepatitis F. Nuevamente esta clasificación ha ido variando. En unos minutos, cuando llegue nuestro invitado, el doctor Salazar, confirmará esta información que les estoy dando, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante cuidarnos en cuestión del hígado, ¿no? Mucha gente dice, bueno, incluso lo hemos visto hasta en programas, hasta en comerciales, ¿no? Hemos visto comerciales de algunos productos que se ofrecen para cuidar el hígado, para protegerlo, que si vas a comer mucho, que si vas a tomar, ¿no? En realidad la hepatitis no solamente se puede dar por infecciones, ¿no?, estas infecciones predominantemente virales, sino se puede dar también, uno puede desarrollar hepatitis medicamentosa. Quiere decir que cuando uno consume cierto tipo de medicamentos, y debemos recordar que estos medicamentos pasan por el hígado para ser metabolizados, utilizan un sistema
que se llama citocromo P450, ¿no? Un poco cuando se metabolizan ciertos compuestos. Hay muchas pastillas que uno las toma que tienen que pasar por hígado necesariamente para ser metabolizadas y poder funcionar. O sea, vamos a llamar así que el hígado facilita que se transforme esta sustancia no activa en una sustancia activa. Entonces esto genera que el paciente ya pueda, o la persona que toma este medicamento pueda gozar de sus beneficios, ¿no? En cierta manera. Ahora, eso también en algunas ocasiones implica una inflamación aguda de este órgano y nos da mayores síntomas, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ya saben, estamos hablando de la hepatitis, esta enfermedad tan importante. Recuerden que nosotros tenemos una cuenta en Facebook, nos pueden buscar por 100% en equilibrio, y los teléfonos de la radio pueden llamarnos al 225-3344 o al 224-2363. Los que llamen se van a llevar productos Live a casa. Bueno, retomando el tema de la hepatitis. Mencionamos hace un ratito que la hepatitis tiene un componente inflamatorio, ¿no? Y esta inflamación se puede deber también a medicamentos, no solamente a enfermedades, sino a medicamentos y también a alcohol, en este caso. ¿Qué pasa con el alcohol? Recordemos que cuando uno consume cierta cantidad de alcohol, el alcohol contiene, en cierta manera, dependiendo del trago que se consuma, ya sea whisky o cerveza, será el grado alcohólico. Mayor grado alcohólico, mayor cantidad de calorías. Pero las calorías del alcohol se van a metabolizar muy rápidamente y van a se van a transformar rápidamente en grasa. Y esto puede afectar indirectamente el hígado, llenándolo de más grasa. O sea, es como si le diéramos mucho más trabajo. Si nosotros le damos más trabajo a través de lo que comemos, una alimentación no muy saludable, no muy... A ver, creo que tenemos una llamada. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Laura Olivera. Laura, cuéntenos. Sí. Mire, mi hija tuvo hepatitis y el doctor que la vio, que es un doctor muy reconocido, le dijo que tenía hepatitis no A, no B. Sí, así que hay diferentes, como dice A, B, C, como dice el abecedario completo, pero esto no A, no B, quisiera saber porque la verdad que ya no me acuerdo en qué consistía, no sé. Muy bien, Laura, muchísimas gracias por su llamada. Bueno, con todo gusto vamos a dar respuesta a su pregunta, pero a mí me gustaría que esta pregunta puntual la responda el doctor Salazar, quien se encuentra a unos minutos de llegar. Vamos a dejar su respuesta a Laura en espera unos minutos, mientras llega el doctor Salazar, y apenas llegue yo le voy a hacer esta pregunta para que usted pueda resolver su duda, ¿no? Efectivamente hay un tipo de hepatitis que se llama no A, no B, y también vamos a preguntarle si esta clasificación ha variado, ¿no? Porque hasta donde yo recuerdo, estas hepatitis tenían nombres pues como de letras, ¿no? Y hasta donde yo recuerdo, yo me quedé en la F. No sé si en este momento habrán aumentado la clasificación, siempre hay nuevas, ¿no? Entonces vamos a preguntarle al doctor si es que esto es así. Comentábamos hace un ratito que también influye mucho en lo que comamos, ¿no? Hay una segunda llamada. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, perdón? Agustina. Agustina, cuéntenos. Ya, yo quisiera saber a qué se refiere tener hígado graso. Soy una persona de 63 años. Perfecto, Agustina. Yo le voy a responder eso, sí. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Agustina nos está preguntando qué cosa es el hígado graso. Entonces, eso es una pregunta mucho más sencilla que puedo contestársela en este momento. Hay que tomar en cuenta, Agustina, que el hígado graso es una condición crónica que se puede ir dando, y esto se debe muchas veces a lo que comamos, ¿no? Voy a detallar esto, voy a tomar una llamada más y responder las dos preguntas. ¿Aló? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Aló, César Alvites de Surquillo. César. ¿César qué más? Alvites. Alvites, cuéntenos. Mire, yo quisiera hacer una pregunta que debe estar relacionada, me parece a mí indirectamente con este tema de la hepatitis. Fíjese, mi esposa es una persona que se intoxica con una facilidad tremenda, ¿no? De comer cualquier cosa, tomar, ¿no? De la nada termina ronchándose, a veces violentamente.
ella toma clorfenamina, ¿no? Pero la pregunta tiene que ver con la hepatitis, me parece, por esta razón. Ella de niña ha tenido una hepatitis, no sabemos, o sea, no hemos podido precisar qué tipo de hepatitis tuvo. No la tuvo de niña, ahora es una persona de 49 años. ¿Esta intoxicación tiene relación con la hepatitis? En todo caso, si es un tema que tiene que ver con el hígado, ¿qué cosa es lo que puedo hacer? ¿Qué prueba le puedo tomar a ella como para saber en qué estado está su hígado y por qué reacciona de esa manera con la intoxicación? Por favor. Cómo no, César. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a tomar una llamada más antes de irnos al corte. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. La señorita Gladys. Gladys, cuéntenos. Sí, mire, hace 15 días tuve una supuesta intoxicación al hígado. Yo me había tomado pastillas para la garganta y un jarabe, y total que al tercer día que me tumbó a la cama y que no me dio ganas de comer de nada ni tomar nada de líquido. Entonces me dijeron que me había intoxicado, que el paracetamol me había hecho mal, pero ¿será cierto eso? ¿Cómo no, Gladys? Ahorita le voy a dar respuesta a su pregunta. Gracias. Ya, gracias. Bueno, retomando el tema, nos hemos quedado con Agustina, que nos preguntó acerca del hígado graso, ¿no? Entonces yo le mencioné a ella que el hígado graso es una condición de salud que se da básicamente cuando la dieta no es muy saludable, ¿no? Una persona gana peso y obviamente esto genera que el hígado crezca y este hígado se hace brillante, se llena de grasa y generalmente tiene varios estadios, ¿no? Empieza en el estadio 1, ¿no? Que es el más leve, y finalmente termina pues en un estadio 4 que puede desarrollar cirrosis. Entonces eso es en cuanto al hígado graso. Bueno, yo quiero saludar al doctor Fernando Salazar, que acaba de llegar con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y contento de estar contigo. Mira, tú sabes que en el corte, en el segmento en el que estamos, Laura Oliveros nos pregunta qué tipo de hepatitis es la no A, no B. Yo estaba hablando un poquito acerca de eso. No sé si tú puedas respondernos. Esencialmente la hepatitis que por tiempo se conoció como no A, no B, hoy en día la que característicamente se conoce así es la que se conoce como hepatitis C, no significando que existan otros tipos de hepatitis. Perfecto, ¿Okay? Perfecto. Bueno, vamos a dar respuesta a nuestras preguntas en el siguiente bloque. Vamos a irnos un corte. Recuerden que estamos hablando de la hepatitis. Yo soy el doctor Hurtado. Esto es 100% en equilibrio. Ya regresamos. Estás escuchando 100% en equilibrio. Amigos, estamos de vuelta. Esto es 100% en equilibrio y estamos hablando del tema de la hepatitis, esta enfermedad tan importante que ataca a mucha gente, incluso hasta los niños. Los teléfonos de la radio son el 225-3344 y el 224-2363. Ya saben, a quienes nos llamen se llevarán a casa productos Live. El día de hoy está con nosotros el doctor Fernando Salazar. Él es gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma y es un experto en el tema de la hepatitis. Así que ya saben, si tienen alguna pregunta en ese sentido, pueden llamarnos y aprovechar la asesoría del doctor Salazar. Bueno, en el primer bloque, Fernando, tuvimos un par de llamadas, ya las contesté. Tú comentaste ese tema de la hepatitis no A, no B, que ahora es la hepatitis C, ¿no? A ver, creo que tenemos una llamada. ¿Aló? Buenas tardes, habla Beto de acá de Cercado de Lima. Hola, Beto, quiero ¿cómo hacer estás? una consultita. Yo hace años tengo mis ojos amarillos, y eso me han dicho que es de la hepatitis. Ya. Bueno, perfecto, claro que sí, Beto. Vamos a preguntarle al doctor para que resuelva tu duda. Fernando. En esencia, el ojo amarillo, aun cuando es un signo clínico, esencialmente no siempre va a significar que tengo un problema de hepatitis o del hígado. Por cuestión de raza, algunos de ciertos colores de piel podemos tener el ojo como fondo que se ve un poco más amarillo de lo normal. Lo importante es entender de que si alguien me dice que estoy amarillo y otra persona me vuelve a decir que estoy amarillo, entonces sí es importante acudir al médico y preguntar. Si es que solamente tengo el ojo amarillo y no tengo ninguna otra sintomatología, entonces es importante tratar de hacer esa comparación. Esa comparación, si es que ya ha sido suficiente, uno mismo se ve en el espejo, esto sí se está poniendo un poquito más amarillo, entonces vale la pena preguntar al médico para
con el hígado, ¿no? Con el hígado, porque no necesariamente significa hepatitis, pero puede significar trastornos de alguna de las funciones que tiene el hígado. Por ejemplo, César Alvites en el que pasado nos preguntó que su esposa, que tenía 49 años, se intoxicaba con facilidad a la clorfenamina, ¿no? Y ella había tenido un antecedente de hepatitis de niña, y él quería saber si es que esto... El medicamento la mayoría, 95% de los medicamentos se tienen que metabolizar a través del hígado. El hecho de que tengamos una alergia no necesariamente implica funcionabilidad del hígado. Entonces, no es correcto pensar que todas las alergias van a venir porque hay un mal metabolismo del órgano hígado con respecto al medicamento. Entonces, si es que eres alérgico a la clorfenamina, realmente no es un factor el que pueda tener enfermedad hepática. Sí, claro, es un poco también lo que preguntó Gladys, ¿no? Bueno, Doc, a ver, yo creo que es importante que nuestros oyentes sepan cuál es la diferencia entre esta forma de hepatitis que hay. Como yo comenté hace un ratito, a mí me había tocado incluso en la facultad escuchar que habían hasta la F. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? Exacto. Esencialmente son actualmente conocidos virus que les gusta o tienen afinidad por el hígado, son conocidos 5. Hay la hepatitis A, que es la hepatitis que se transmite a través de las comidas, la hepatitis B, que son las dos que se han conocido con mucho más tiempo y con más fuerza históricamente. Hablábamos de la hepatitis no A, no B, que es la hepatitis C. La diferencia de estos virus es cómo se transmite y la capacidad que tienen para replicarse y tratar de quedarse en el hígado y de las personas, de los pacientes. Entonces, la hepatitis A generalmente en nuestro sistema inmunológico sano va a sanar de frente. La hepatitis B tiene un 25% de chance de quedarse en una forma crónica. Y tiene estado de portador, ¿no? Y exacto, la hepatitis B fue de las que más se estudió y que tiene algunos marcadores en donde la persona puede no tener la enfermedad, pero puede ser portador. De tal manera que es importante saber, porque son la gente pues que no pueden donar sangre, trabajar en ciertos tipos de trabajo donde pudiesen transmitirlo. Claro. Pero luego entonces existe también la hepatitis B. Una vez que se supo la hepatitis C, la hepatitis necesita, de hecho, de la hepatitis B. Todo aquel que tenga hepatitis B puede estar en riesgo de adquirir algo como hepatitis delta. O sea, además de una vez que me infecté de hepatitis B, no necesariamente estoy más expuesto en el entorno de poder adquirir la hepatitis D. Pero esa decisión adicional va a ser en función a algo que coma, a mi comportamiento. Buen punto. Esencialmente va a ser, es en función, la hepatitis delta sí va a ser en función del comportamiento. La hepatitis B, una vez adquirida, va a predisponer para que, si es que, por ejemplo, tú y yo, que no tenemos hepatitis B, nos exponemos a esa partícula delta, no nos va a causar ningún tipo de infección. Y eso sí tiene que ver con comportamiento. ¿Okay? Entonces, la persona con hepatitis B está dispuesta, es como que abren una puerta nueva para que esta hepatitis delta superinfecte. Claro. ¿Okay? Y en el caso de las otras, por ejemplo, estas E o las F... La hepatitis E ha sido descrita como una forma viral que de similar contagio de la hepatitis A, que es por comida, pero ocurre en ciertas poblaciones y ocurre en ciertos momentos de la vida. Esto ocurre mucho en la mujer embarazada, de la selva. No es que esté en el África, que por eso, esencialmente donde hay ese tipo de calor. Entonces no es uno de esos hepatitis por las que nos preocupamos en los ambientes donde vivimos, en ambientes urbanos, pero sí es algo que ya se describió, y como era diferente a la hepatitis A en cómo se manifestaba, entonces la han titulado hepatitis C. Actualmente pues, existen en evaluación, siguen encontrando infecciones virales en el hígado que no llegan a poder tipificar en A, B, C, D o E, pero todavía no han asignado los. Es importante que nuestros oyentes, muchos de nosotros a veces no comprendemos que las infecciones, cuando se hablan de bacterias, son una cosa distinta cuando se hablan de virus. En el caso de las hepatitis estamos hablando de virus. Correcto. Las hepatitis, la hepatitis generalmente, cuando hablamos de modo genérico, estamos hablando de una infección viral. Y entonces, en la mayoría de las veces, cuando tenemos una infección viral, un cuerpo sano, su sistema de defensa propio, va a encargarse de
eliminar al virus. Entonces no necesita de lo que la gente cree que es un antibiótico. Claro, porque eso es lo clásico, ¿no? O sea, la mayoría de personas se enferma y uno de hecho está esperando que el médico le dé un antibiótico, no importa de la etiología de la enfermedad, si es de virus, bacteria, hongo o no. Correcto, y esa categoría de medicamento en el más puro sentido de la palabra realmente solamente se usa cuando creemos que hay una infección bacteriana. Entonces, sí hay medicamentos que se van a dar básicamente en la hepatitis para ayudar a los síntomas relacionados a la inflamación del hígado, como fatiga, como picazón de cuerpo, como la ictericia, el desgano y ese tipo de cosas. Entonces, para las hepatitis triviales, son las hepatitis, la hepatitis A, esencialmente el tratamiento es lo que toda la vida la abuela indicó: reposo y caramelito de limón, que es un poco de azúcar y básicamente dejar que el sistema inmune, el sistema de defensa propio, se encargue de deshacer el virus. No ocurre esto con otras formas de hepatitis viral, donde sabemos que el virus sí le gusta quedarse en el hígado, el sistema inmune o de defensa propio no es suficientemente fuerte para eso. Y entonces ahí sí tenemos que considerar el tratamiento. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Estamos hablando de la hepatitis, vámonos a un corte y ya regresamos con más. Esto es 100% en equilibrio. Estás escuchando 100% en equilibrio. Amigos, estamos de vuelta. Esto es 100% en equilibrio y estamos hablando de la hepatitis. Nos acompaña el día de hoy el doctor Fernando Salazar, ¿quién nos está hablando de este tema tan importante? Antes de continuar, voy a hacer unas menciones de salud que se me pasaron en el bloque anterior por andar conversando con el doctor Salazar. ¿Ustedes sabían que cuando más cepas probióticas contenga el yogur que ustedes van a comprar, mayores serán los beneficios de salud? Es importante poder leer las etiquetas. Si van a comprar un yogur, compren el que mayor cantidad de cepas probióticas contenga. Este consejo a sus amigos de Laive. Mayor información en laivesvida.com. Ustedes, si tuvieran la oportunidad de dejar de fumar, ¿realmente lo harían? Existe un método que te permite hacerlo sin sufrir. Este método se llama Alencar. El único método que te garantiza que dejas de fumar o te devuelven tu dinero. Mayor información al 637-7310. Bueno, Fernando, nos quedamos hablando de este tema tan interesante en el corto, maravillado de lo que me estabas contando, acerca de todos estos problemas relacionados con el hígado, un órgano noble, y mencionamos pues que para la hepatitis A, por ejemplo, hay vacuna, para la B también, pero no hay para la C. Correcto. Y eso no lo sabe la gente. Lamentablemente no la hay. La hepatitis B fue un gran advenimiento conseguir la vacuna. Tiene varios marcadores específicos que quedan a lo largo de su vida. Lo que ha pasado con la hepatitis C, para hacerlo sencillo, es que básicamente muta, cambia con mucha facilidad. Entonces es difícil encontrar una vacuna. Definitivamente hay mucho dinero que está siendo invertido en tratar de encontrarlo, porque en verdad es un problema grave de salud. La gente con hepatitis C, probablemente 75% de las veces, va a ir a desarrollar lo que se llama hepatitis crónica. Es decir, su defensa solamente puede defenderse en un 25% de los casos. Si eres ese 25%, pues qué suerte. Pero si no, vas a ir a desarrollar formas crónicas de hepatitis que te pueden terminar dando problemas reales de salud a la vuelta de no mucho, que son 15, 20 a 30 años, ¿no? Claro, que terminan en cirrosis, terminan en cáncer, ¿no? Estas son las que terminan las causas y las razones por las cuales todavía estamos viendo que la experiencia o frecuencia con la que ocurre cirrosis y cáncer, ¿no? Entonces es importante tratar de encontrar una vacuna, así como tratar de, como hablábamos en el caso anterior, en este caso tratar de encontrar una forma de tratamiento que haga pues que esta inflamación crónica del día a día no termine en la formación pues de cirrosis o eventual cáncer. Y en este caso, por ejemplo, de este 75% que tú hablas, ¿cuánto por ciento terminan finalmente en este escenario, ¿no? Básicamente, cuando está instalada la hepatitis crónica C, probablemente un buen 30% de este 75 va a terminar, si la dejamos caminar sola, va a terminar con formación de cicatriz, que se llama clínicamente cirrosis, a los 20 años. De esa población, a la vuelta de otros 10 años, probablemente un tercio, 30%,
¿no? Hepatocarcinoma, que ya es el cáncer. Cirrosis de por sí es una enfermedad difícil de afrontar. Lamentablemente para la edad en que les toca la cirrosis es muy difícil afrontar el único tratamiento, que es trasplante, de tal manera que en ese momento solo nos queda pues tratar de conservar lo mejor que podemos de lo que queda del hígado. Tú sabes que en el corte nos preguntaron en interno, había muchas preguntas. Una de ellas era, ¿qué pasa con estos suplementos que se venden comercialmente, pues como anuncios de tele, que van a mejorar la función de hígado, sobre todo si tienes una comilona o si tienes una celebración? ¿Qué tan cierto es esto? Porque están las dudas ahí, y bueno, ¿quién más que tú para responderlo? Esencialmente, ciertamente hay sustancias que se vienen usando por años, que las han tipificado como grandes ayudadoras para el hígado. Esencialmente, y ya tienen nombre propio porque básicamente han ganado su nombre en el escalafón, ¿no? Son el Epaviona, y en los últimos probablemente 3-4 años empieza a escuchar más lo que se llama Iga Natur. Por tiempo, Epavionta y lo otro que se llamaba Tioktán se acostumbraba a ser recomendado entre amigos, a tomárselo antes de ir a una grande comilona o gran tomadera. La verdad, estas sustancias básicamente son sustancias bastante naturales, vitamínicos, que van a optimizar la función del hígado. No van a darle capacidad de aclarar más o intoxicar menos al hígado de lo que vayamos a comer o tomar. Simplemente optimizan todas las funciones que la célula del hígado tenga. Pero obviamente depende de la salud del hígado, ¿no? De la salud del hígado, exacto, de qué tipo de hígado. O sea, si yo soy cirrótico, no voy a pretender que tomando una de estas cosas mi hígado ya va a estar cañón, ¿no? Absolutamente no. El otro gran enemigo que ya viene tomando bastante forma, lamentablemente en la última década, es el peso, el sobrepeso y el hígado graso, que lleva el hígado graso. Entonces ya no es un hígado sano que está listo para recibir un poco de Epavionta, es un hígado que va a ser afectado con cada vez que hagas tanta comilona de grasa o alcohol, ¿no? Entonces no son las pócimas milagrosas, sí ayudan a optimizar ciertas funciones del hígado, pero otra vez más hay en el pensar popular de que es bueno y que va a evitar que tengas AOV, pero científicamente nunca lo han probado. Bueno, eso es importante para que nuestros amigos sepan que lo importante aquí es la prevención. Si uno tiene una buena alimentación, si uno tiene unos buenos hábitos, comer fibra, no tanta grasa saturada, un buen manejo en el peso, eso va a condicionar que la salud del hígado sea óptima. Y en dado caso, en el caso de adquirir hepatitis, yo creo que la tasa con la que uno puede salir airoso de eso es mayor, ¿no? Porque imagínate que una persona obesa, vamos a suponer, con hígado graso, grado 3, ¿no?, le dé hepatitis. O sea, eso ya está grande. Y sobre eso, hepatitis. Correcto, hablamos como el hígado es un órgano bastante noble, acepta bastante patada y golpe, pero ciertamente hay que saber que no solamente puede ser el alcohol o la grasa, son factores, todos trabajan juntos y en conjunción para ocasionar daño. Entonces es importante saber, como tú has mencionado, ¿no?, todas las partes de prevención para que ese órgano realmente te sirva por los años que tiene de vida, ¿no? Muy bien, Fernando. Vámonos a un corte y enseguida vamos a regresar con una novedad que Fernando me contó en el bloque anterior, en el corte, y vamos a dársela a conocer a nuestros oyentes. Ya regresamos, esto es 100% en equilibrio. Estás escuchando 100% en equilibrio. Amigos, ya regresamos, esto es 100% en equilibrio. Y el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, estamos hablando de la hepatitis. Ya saben que pueden llamarnos a los teléfonos de la radio al 225-3344 o al 224-2363. Antes de retomar el tema, yo tengo unos consejos de salud. Ustedes sabían que los omega 3, que son tan sonados, son muy importantes para el desarrollo cerebral, neurológico y ocular de sus hijos, antes de los 5 años. Por eso es importante que el consumo de pescado sea al menos una vez por semana, sobre todo pescados oscuros como la anchoveta. Este consejo de salud llega gracias a nuestros amigos de Ayu. ¿Ustedes sabían que los champiñones, estos vegetales tan nobles, contienen una cantidad muy baja de calorías, tienen una cantidad alta de fibra y de vitamina B12? Eso es importante incluso para prevenir anemias. Este consejo de salud llega gracias a nuestros amigos de Champiñones Pacú, los champiñones del Perú. Y en el caso del glaucoma,
por ejemplo, el glaucoma, que es una enfermedad silenciosa que no da síntomas hasta que se instala y puede dejarlos ciegos. Es importante que ustedes acudan a su médico oftalmólogo y hagan el descarte de glaucoma por lo menos una vez al año. Este consejo de salud llega gracias a nuestros amigos de Oftalmólogos Contreras de la clínica Ricardo Palma. Mayor información al 224-6593. Bueno, ya estamos nuevamente con Fernando Salazar, el doctor Fernando Salazar, quien es gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma también, y nos está hablando acerca de la hepatitis. En el corte tú me mencionabas que había una novedad, sobre todo para la gente que ha tenido o tiene hepatitis C, ¿no? Porque habíamos dicho que no existe vacuna para este tipo de hepatitis. Cuéntanos un poco más de esto. Esencialmente, hepatitis C, para encerrarlo, hepatitis C es antes de irnos al corte hablábamos como hay una hepatitis que tiene un 75-80% de chance de irse a cronicidad, que es la que nos va a poner en riesgo para cirrosis y cáncer al hígado. Entonces sí ha habido gran preocupación desde hace ya una buena década o más en tratar de erradicar este virus para que disminuya la chance de esas consecuencias tan dramáticas como son cirrosis y cáncer. De tal manera que en hepatitis C se ha venido tratando con una combinación de 2 medicamentos a la infección por los últimos probablemente 3 a 5 años, con resultados que lamentablemente eran, si no mediocres, eran bajos. Realmente con las combinaciones actuales que se usaban en el mundo, esto es Europa, el norte de América, la tendencia a poder responder cuando tratábamos a los pacientes con hepatitis C no llegaba más que probablemente al 40%, siendo bondadoso para todos los tipos, porque hay subtipos de hepatitis C. Entonces, y esto venía porque había un subtipo que era el más peligroso y el que más se resistía al tratamiento. Entonces esto se le llama por genotipos y este era el genotipo 1. Lo que ha ocurrido y lo que es novedad es que la ingeniería farmacéutica ha venido a traer un nuevo componente en el equipo de medicamentos que se dan a pacientes con hepatitis C. Y lo que es dramático es cómo han mejorado las tasas de respuesta. Hoy en día a estos pacientes con hepatitis C, que antes le decíamos, bueno, te vamos a dar medicamento que de por sí no es tan eficaz, fácil, ¿no? No es tan eficaz, pero tampoco son fáciles de tomar, porque los tienes que tomar lo menos 6 a 12 meses. Y son medicamentos que tienen un poquito de efectos secundarios. Pero lo que hoy en día les podemos ofrecer con este nuevo grupo de medicamentos que han empezado a demostrar una mejor respuesta es que tienen... luego de un tratamiento de 4 semanas nos podemos dar una idea de que si el paciente va a responder le ofrecemos tasas de curación de hasta 80%. Y eso es algo dramático. Eso, para los que venimos tratando hepatitis C, es algo que hemos venido años tratando de obtener un producto que nos pueda dejar decirle a nuestro paciente, mira, sí te puedo ayudar. Hoy en día hay un medicamento que puedo darle una gran chance para que elimines a tu hepatitis C. Entonces ese tipo de medicamento ya tiene algunos años tratándose y comprobándose en los mercados americanos, y la novedad y lo importante de esto es que ha sido recientemente aprobado la FDA ya lo había aprobado hace 2 o 3 años, y ocurre que este medicamento, que se llama Boceprevir, es un antiviral, ha sido de hecho ya aceptado y ha pasado los estándares que requiere Digemid para ser traído al Perú. Entonces, algo que hemos venido viendo en los últimos 2 o 3 años, que solo se hacía en los Estados Unidos y en Europa y probablemente en Brasil, ahora estamos teniendo el chance de poder utilizarlo aquí y ofrecérselo a nuestros pacientes. De tal manera que eso es una novedad importante, muy interesante, porque por fin estamos hablando de unos números de curación, casi curación, ¿no? De bastante altos, de tal manera que lo que hago es invitar a quien pudiera saber de alguien que tiene hepatitis C, porque pudo haber escuchado por mucho tiempo de que es una infección que te la vas a quedar con el crónica, solo cuídate y prevé enfermedad u otras cosas, que hoy sí es importante que pueden acercarse a su médico y preguntar, mire, he escuchado que hay un nuevo medicamento que ayuda. Y realmente hoy en día puesta para tratar de curar hepatitis C. Esta parte es interesante porque muchos oyentes se preguntarán ¿por qué hacemos recalco en esto? Básicamente durante los años los médicos sabemos que hay ciertos tipos de enfermedades que
que van a tener mejor pronóstico que otras. Lamentablemente una de las que tenía no muy buen pronóstico era la hepatitis C. Y esta hepatitis C por lo general se adquiere de manera, ¿no?, sexual. Correcto. Y a través de las transfusiones, ¿no? Correcto. Ya sea incluso de manera accidental, porque en algunos casos se ha escuchado pues que en lugares donde hay muchas transfusiones o diálisis, como los hospitales a veces, incluso el Estado, se daban estos casos, ¿no? Correcto. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente y generalmente el contacto es eso. El contacto va a ser por materiales que van a tener contacto con sangre, y también en ciertas poblaciones donde esencialmente es el mismo fin, pero es la transmisión sexual. Son básicamente que tener contacto con estos fluidos. Con estos fluidos para poder adquirirla. Pero otra vez, es algo novedoso, es algo que realmente cambia la forma de ver ahora la hepatitis C. Es algo que ya lo vamos a tener en el Perú, está aceptado. Y entonces, ¿Cuándo creen que salga ya a la venta? Es un proceso, DIGEMIL lo ha aceptado, esto es algo muy nuevo en esta semana, básicamente después de la rigurosa evaluación. Esto es una evaluación. noticia, en realidad, es una novedad. Entonces, toma tiempo introducirlo al mercado, estamos concientizando a nuestros médicos de que existe esto, para que los que somos especialistas podamos entrar a esta nueva etapa donde podamos ofrecer pues mejor tasa de curabilidad en esta infección que ha sido nefasta por tantos años, ¿no? Claro, yo estaba leyendo en una notita de prensa que incluso esta hepatitis puede afectar a 300.000 peruanos. Correcto. Y esto es otra vez, ¿no? Es bastante alto. Esos son los números que manejamos. Lamentablemente estamos dispersos en Lima y en Perú. Son pocos los que podemos tratar de canalizar, pero aquellos que sepamos o le dijeron pueden haberse ido a casa hoy hace 5 semanas, 2 años, 8 años, con que algún médico le dijo eso no tiene mucha cura, vaya chequeándose, suerte. Saber si es que, porque mucha gente, como la palabra hepatitis le hace como que la quieren asociar a que es algo malo. Sí, preguntarle a su médico, mira, supe que me dijeron que tenía hepatitis hace 4 o 5 años, he escuchado de que hay un medicamento nuevo, ¿no? Un antiviral. Entonces es reevaluarlo, porque esa gente todavía está temprano antes de pues ir a esa otra cosa. Y algo importante que mencionas es que en los anteriores casos la medicación iba por muchos meses, casi un año, ¿no? Y acá estamos hablando solamente de 4 semanas. Ahora, la gran ventaja todavía para matar hepatitis C es difícil y necesita un largo tiempo. Lo que nos da oportunidad este nuevo medicamento en la nueva combinación es que en las primeras 4 a 8 semanas nos vamos a dar cuenta de que el paciente vaya o no a responder con esos altos niveles. ¿Qué nos da eso? Nos da la chance a que más pacientes podamos invitarlos a someterse a tratamiento, y si es que los que necesitan, los que van a responder esencialmente sí van a necesitar lo menos 6 meses de tratamiento. Pueda que necesiten 12, eso ha sido el tratamiento estándar, pero los primeros 4 o 8 semanas le podemos dar ese ambiente. Por lo menos ya uno puede instruir al paciente y darle una luz, ¿no? Correcto. Porque yo creo que esto merma mucho la calidad de vida de la gente. Y esa es la razón por qué esta novedad nos necesita tanto a los médicos hepatólogos, porque realmente es algo que por mucho tiempo no le podíamos decir al paciente. Hoy en día me puedo sentar con mi paciente de hepatitis C, sentarme y decirle vamos a empezar este tratamiento por 4 o 8 semanas, y en 4 o 8 semanas vamos a tener un plan donde te digo que te puedo curar. Hace 2 años te decía en 8 semanas te voy a decir que tienes un 30% de chance de mejorarte. Entonces, es una gran diferencia. Claro, y recordemos que aquí en el Perú los trasplantes de hígado en realidad no están muy difundidos, ¿no? Correcto. Que finalmente era la otra solución que se daba, ¿no? Exacto. La hepatitis C en nuestras poblaciones lamentablemente empiezan a manifestarse de forma crónica en una edad muy más avanzada que la promedio, de tal manera que la cirrosis nos agarra ya en los 60, 70 años y es más difícil llegar a ese punto que es trasplante, no solo porque no hay órganos, sino porque a esa edad es más difícil. De tal manera que es importante pues enterarse de que esto ya no es una enfermedad intratable, y que estamos teniendo cada vez mejores instrumentos para ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Muy bien, perfecto. Fernando, yo te doy las gracias. Nuevamente, quienes quieran comunicarse contigo, porque conocen a alguien con hepatitis, tú eres un experto en el tema, ¿a dónde te pueden localizar? Primero que nada, muchas gracias a ti por la invitación, y seguro, estoy esencialmente en Clínica Ricardo Palma, el número 224-0971 o 224-1281. Vemos con mucho gusto esto, y mi grupo está dando pues la bienvenida y espera pues empezar a poder dar
mejor resultado a nuestros pacientes, ¿no? Perfecto. Bueno, yo voy a dar lectura a los ganadores. La señora Laura Oliveros, la señora Agustina, que nos llamó hace un rato, César Alvites, Gladys también nos llamó en el segundo bloque. Todos ellos se van a hacer acreedores a productos Live. Pueden llamar al consultorio el día de mañana al 267-0627. Bueno, esto ha sido 100% en equilibrio. Nuevamente gracias a todos por escucharnos. Y ya saben, ahora tenemos un nuevo medicamento que está abriéndose puertas para el tratamiento de la hepatitis C. Ya saben que el doctor Fernando Salazar está en la clínica Ricardo Palma y con él mayor información acerca de este nuevo medicamento. Muchísimas gracias, buenas noches.